Bienvenidos, estimados asistentes. Mi nombre es Alexis Castro, profesor adscrito al Departamento de Procesos y Sistemas de la Universidad Simón Bolívar, y junto al profesor Gustavo Sánchez, también profesor de la Universidad Simón Bolívar, adscrito al Departamento de Procesos y Sistemas, presentamos el siguiente trabajo de estimación del presupuesto mínimo y máximo recomendado para la mitigación de riesgos en proyectos de ingeniería. Todo proyecto está asociado a una serie de riesgos que, en caso de materializarse, podrían tener un impacto negativo en al menos uno de los objetivos del proyecto. Objetivos de costo, objetivos de tiempo, objetivos de calidad, objetivos que deben ser tangibles y numéricamente evaluables. Formalmente se denomina riesgo como un evento aleatorio. Ese evento aleatorio está producido por causas que son producidas por fuentes de riesgo. Esos eventos aleatorios también producen problemas y generan el impacto el cual mencionamos. ¿Cómo afrontar estos riesgos? ¿Cómo afrontar metodológicamente estos riesgos? Bueno, hay metodologías muy bien establecidas como la del PMI, el Project Management Institute, también metodologías como la norma ISO 31000 más reciente, que habla de la norma de principios y guías para la gestión de riesgos. Esta metodología de la norma ISO habla entonces de tres partes, ¿no? Claramente definidas: establecer el contexto, como aparece en la imagen, evaluar el riesgo, que es identificarlo, analizarlo y evaluarlo, y por último el tratamiento de los riesgos, que es el área en el cual se desarrolla este trabajo. Aquí entonces nos preguntamos dos cosas, ¿no? Una vez que ya se hizo la evaluación de los riesgos, ya tenemos una identificación, un análisis y una evaluación de riesgos, ¿cómo tratarlo? Entonces, las interrogantes que vamos a tratar de despejar son las siguientes: ¿cuál es el rango de inversión que garantiza que las acciones de mitigación son eficaces? Y segunda interrogante: ¿cuál es el nivel de resguardo esperado de acuerdo a la inversión realizada? Pues bien, para eso debemos desarrollar un modelo. ¿De qué se trata el modelo con el cual vamos a trabajar? Bueno, definimos elementos del trabajo. Los elementos del trabajo, denominados por el conjunto W, son aquellos elementos de la estructura de riesgo, lo que llaman el WBS, que, como sabemos, es una estructura jerárquica, donde cada uno de los elementos produce un determinado riesgo. Los riesgos tienen atributos como la fuente, lo denotamos en el conjunto S, la probabilidad de que ese riesgo se materialice, y hablamos de una matriz de probabilidades, P, y un impacto, que es la matriz M, que es la matriz de impacto, que sería el costo del efecto producido por el riesgo R en el elemento de trabajo W. Las acciones son aquellas acciones que se ejecutan para modificar la probabilidad de ocurrencia o impacto en los eventos de riesgo. Estas acciones también son numéricamente evaluadas, ¿no? Son acciones que al ejecutarse serían la inversión que vamos a ejecutar para que no ocurra el riesgo. Son las que producen o reducen la probabilidad de ocurrencia, o bien reducen el impacto del evento de riesgo. Las acciones de mitigación las asociamos a un conjunto A, y la variable de decisión asociada con la ejecución de esta acción la denominaremos X sub A. Observen que X es una variable binaria: se ejecuta o no se ejecuta la acción. El costo de la acción A, en caso de ejecutarse, la denotaríamos por CA. Observen entonces el modelo resultante, que es el modelo que aparece en este trabajo y que aparece detallado en el paper, ¿no? Fíjense que tiene una primera porción, ¿no?, acá en la función, que es la función de la acción, ¿no?, de la ejecución de la acción, el costo más la variable binaria de la ejecución de la acción. Y la otra parte del modelo es el impacto esperado, que sería la probabilidad por el impacto del riesgo, ¿no? Aquí aparecen dos funciones, dos elementos en esta función, ¿verdad? Si ustedes observan, estos dos elementos, como sucede a menudo en algunas funciones, a veces producen resultados con objetivos
distintos, ¿no? El aumento de una significa la disminución de la otra parte de la función, ¿verdad? Y eso es común en funciones que tienen objetivos muchas veces contrapuestos, ¿no? Es decir, aumenta una parte y disminuye otra, ¿no? Entonces, tenemos una función que podría ser analizado con análisis multiobjetivo, que es el caso que nos ocupa. Hay situaciones donde se ha resuelto esta función con programación lineal, por ejemplo, con algunas restricciones correspondientes. ¿Qué pasa si nosotros tomamos un caso de estudio y hacemos un gráfico donde colocamos el costo de la acción y vemos cómo varía el impacto del riesgo? Es decir, contrastamos estas dos porciones de la función. Es lo que hemos hecho acá. Hicimos para un caso de estudio que aparece detallado en un trabajo nuestro anterior, de 13 elementos de trabajo, 15 posibles riesgos y 16 fuentes, ¿no? Distintas. Bueno, lo hemos graficado mediante numeración exhaustiva y luego extraímos el subconjunto no dominado mediante el algoritmo de Kuhn y aparece acá una gráfica donde hay una caída notable del impacto esperado del riesgo en relación al costo de las acciones de mitigación tomadas, ¿verdad? Hay un punto, ustedes observan en esta parte, donde ya la variación es bastante pequeña, es decir, seguir invirtiendo en costo de acción de mitigación no va a producir un impacto de riesgo importante. Sin embargo, acá hay una zona, ¿verdad? Por esta parte, donde hay una caída notable del impacto esperado del riesgo, ¿verdad? En esta zona 1 se puede observar una caída importantísima, ¿no? Del impacto esperado del riesgo en función del costo de la acción de mitigación. Hemos visualizado en este gráfico tres zonas. Una zona 1 de una notable disminución del impacto esperado en función del costo de acciones. Una zona 2 donde hay una caída abrupta del impacto esperado, con un punto acá donde prácticamente las variaciones son pequeñas, y una zona 3 donde podríamos decir que el costo de las acciones de mitigación tienen un efecto muy bajo, ¿no? En el impacto esperado del riesgo. Pues bien, si nosotros tomamos esta zona, quisimos visualizar esta zona con más detenimiento, esperando que por aquí estuviese el punto donde el costo de la acción sea mayor en relación al impacto esperado, a la caída del impacto esperado del riesgo, y hemos hecho una interpolación con polinomios cúbicos tipo spline. Y sí, efectivamente, podemos notar una disminución notoria del impacto esperado del riesgo en relación a el costo de las acciones de mitigación. ¿Cómo saber cuál es el punto donde hay una caída más importante? Bueno, lo hemos hecho tomando la derivada de cada uno de los puntos de la curva a lo largo de esa curva que acabo de mostrar anteriormente, y notamos que cuando el costo de la acción de mitigación era alrededor de 50, había una caída muy grande, la máxima reducción, ¿verdad?, del impacto esperado del riesgo. Y después la derivada, cuando llegamos alrededor de 250 a 240, hay una gran reducción apreciable, donde ya a partir de allí la reducción es muy pequeña, ¿no? No es muy apreciable. Pues bien, en base a esto, ¿qué podríamos entonces estar diciendo nosotros? ¿Qué podríamos concluir? Podríamos decir entonces que si quisiéramos tener un mayor rendimiento a la inversión en relación a la disminución del impacto del riesgo, estaríamos tomando un presupuesto de un valor de 50, ¿no? 50 en la curva, 50.000 unidades monetarias, y si pudiésemos invertir una mayor cantidad, podríamos entonces tomar el punto donde hay donde la reducción ya no es apreciable, que es el punto de alrededor de 240, ¿no? 240 unidades monetarias. Visto entonces en este gráfico,
estaríamos hablando de este punto que aparece por acá, donde ya la reducción es verdaderamente importante, ¿no? Muy importante. Acá, en 240. Y aquí alrededor de 50 es donde la caída del impacto esperado al riesgo es mayor, ¿verdad? En caso de tener un presupuesto más restringido. Si tuviésemos un presupuesto mucho más holgado, yo estaría hablando de alrededor de 400, ¿verdad? Serían los 3 puntos claves, donde ya la reducción es prácticamente nula. Aquí prácticamente en este punto de 400 estaríamos asegurando de que el impacto esperado ya es muy bajo, casi ninguno en este punto, ¿no? Muy bajo. El impacto en un presupuesto menor estaríamos hablando de 50, donde la derivada fue mayor, ¿verdad? Y probablemente el mejor punto de inversión es el de 240, donde la reducción del riesgo es mayor y la disminución a partir de allí es poco apreciable. Pues bien, esto nos pareció muy interesante, ¿no? Porque estamos hablando de haber encontrado puntos claves en la inversión de los costos de acciones de mitigación en relación al impacto de riesgo esperado. Podría ser una interesante metodología de toma de acciones, ¿no? Escoger esas acciones que hemos evaluado con los costos correspondientes. Hemos entonces, para tratar de darle validez al método, tomamos esas matrices de costo, sobre todo probabilidades de impacto, y introdujimos al mismo ejemplo más de 100 perturbaciones aleatorias en el modelo que estábamos en el caso de estudio, y no tuvimos variaciones importantes que contradijeran los resultados anteriores. Vimos que en la matriz de probabilidades, con ese punto de acciones de perturbaciones aleatorias, más de 100 perturbaciones aleatorias, vimos que el mínimo rango de inversión está entre 45 y 60, que era lo ya anteriormente obtenido en promedio, y acá el máximo está entre 190 y 240, que está bastante asociado a lo que anteriormente estuvimos conversando. Y acá la matriz de impacto, ¿no? El valor del impacto está entre 40 y 60 también, los valores requeridos, los valores apropiados, y entre 258 y 260 los valores máximos, ¿no? Que corresponde a lo que anteriormente estuvimos hablando de 50 y alrededor de 240 o 250 en las derivadas que estuvimos revisando. Bueno, esto nos pareció que puede ser son valores que reafirman, ¿no?, lo que anteriormente dijimos como un método interesante de establecer presupuesto, el costo de las acciones. Es decir, tomar el modelo y contrastar el costo de la acción en relación a el costo de la acción de mitigación y evaluar el impacto esperado en relación a ese costo de mitigación. Y vemos que para el caso de estudio revisado, pudimos obtener valores interesantes. Muy bien, como conclusión, el método puede ser un método interesante, ¿no? Y fue capaz de estimar límites mínimos y máximos en el presupuesto de acciones de mitigación de riesgo. ¿Qué recomendamos? Bueno, recomendamos mayores estudios, ¿no?, en relación a esta metodología, teórico y práctico, para confirmar la generalidad del método. Dejamos entonces en el paper algunas referencias importantes, referencias relevantes. Aquí puedo destacar la norma ISO nueva del año 2018, y que ratifica la importancia de la gestión de riesgos en proyectos de ingeniería. Esperemos que haya sido de su agrado esta presentación y que el modelo aquí expuesto pueda ser de utilidad. Hasta luego.